¿Sabes? Hay lugares que parecen existir en otro universo, y para Frida Valdés ese universo era su lugar de trabajo. Imagínatela en medio de un restaurante de lujo en pleno Sinaloa, con el aroma del vino caro y la comida que cuesta más que su alquiler. Cada mesa que limpiaba, cada plato que servía, era un recordatorio constante de la vida que ella no tenía. Y mientras forzaba una sonrisa para los comensales, su mente estaba a kilómetros de ahí, atrapada en los pasillos fríos y blancos de un hospital. La procesión, como dicen, iba por dentro. El peso de las deudas del hospital de su madre, Dolores, la ahogaba lentamente, como una marea que sube sin que te des cuenta. Era una desesperación silenciosa, un nudo en la garganta que no se iba ni con el sueño. A veces, mientras caminaba de vuelta a casa, sentía que el aire mismo le faltaba. Buscaba una salida, cualquier rendija de luz en esa oscuridad, pero sus días se repetían en un ciclo de trabajo y preocupación sin fin. Y justo cuando pensaba que nada podría romper esa rutina, apareció él. No era un cliente más, de esos que piden la cuenta con prisa. Este hombre, de traje impecable y mirada penetrante, se sentaba solo, observando. Se llamaba Ernesto Ríos, aunque ella todavía no lo sabía. Lo único que Frida notaba era que sus ojos no veían el menú, la veían a ella, como si estuviera leyendo cada línea de su cansancio y su angustia. Finalmente, con un gesto sutil, la llamó a su mesa. Frida se acercó, lista para tomar otra orden, pero él no le pidió nada. En su lugar pronunció su nombre en voz baja, casi en un susurro: Frida Valdés. El corazón se le heló. ¿Cómo sabía quién era? El hombre se inclinó un poco y, con una seriedad que cortaba el aire, le dijo que representaba a alguien muy influyente. Alguien que tal vez tenía la solución a todos sus problemas, aunque a un precio que ella ni siquiera podía empezar a imaginar. El abogado, Ernesto, ni siquiera parpadeó. Con la calma de quien discute el clima, empezó a hablar de su cliente, un nombre que Frida solo había escuchado en las noticias, el diputado Alejandro Vargas. No habló de amor ni de romance, sino de un acuerdo de negocios, una alianza estratégica. Las palabras sonaban tan frías, tan corporativas, que por un segundo Frida pensó que le estaba ofreciendo un trabajo de limpieza en alguna de sus propiedades. Vaya que estaba equivocada. La realidad era mucho, pero mucho más extraña y retorcida. Y entonces soltó la bomba. Así, sin más. Propuesta no era un trabajo, era un matrimonio. Un contrato de 1 año donde ella, Frida Valdés, debería convertirse en la esposa del diputado. Frida sintió una risa amarga subir por su garganta, pero la ahogó. ¿Una broma? Tenía que ser una broma de muy mal gusto. Ella, una simple mesera, casada con uno de los hombres más poderosos de la región. El absurdo de la situación era tan grande que su mente se negaba a aceptarlo como algo real. Fue entonces cuando el abogado mencionó la cifra. No dijo dinero, dijo una compensación. Una cantidad con tantos ceros que a Frida le costó procesarla. Un número que podría no solo pagar hasta el último centavo de la deuda del hospital, sino asegurar el tratamiento de su madre por años. Lo dijo sin emoción, como si estuviera leyendo una lista del súper. Y ahí, en ese instante, la situación dejó de ser una broma y se convirtió en un dilema monstruoso, una tentación casi infernal. La oferta venía con una condición más, una que sonaba demasiado buena para ser verdad. Anonimato total al finalizar el contrato. 1 año de farsa y luego, ¡puf!, desaparecería. Volvería a su vida con los bolsillos llenos y los problemas resueltos. Una parte de ella, la más digna, quería levantarse y mandarlo al diablo. Pero la otra parte, la hija que veía a su madre consumirse un poco cada día, esa parte se quedó sentada, escuchando, porque esa cifra no era solo dinero, era la vida de su mamá.
Frida se quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Miró al abogado, buscando un rastro de mentira, una fisura en esa máscara de profesionalismo, pero no encontró nada. Ernesto Ríos era como un muro de concreto, impasible. No la estaba apurando, y eso era lo peor. Él simplemente esperaba, con la paciencia de un cazador que sabe que su presa ya ha caído en la trampa. Su calma era, en sí misma, una forma de presión brutal y silenciosa. En su mente, la cara de su madre, Dolores, apareció con una claridad dolorosa. Recordó su sonrisa cansada, el esfuerzo que hacía para no quejarse y la pila de facturas médicas que crecía sobre la mesa de la cocina. Esto no se trataba de un capricho, ni de lujos, ni de querer una vida fácil. Esto se trataba de pura y dura supervivencia. La propuesta era un monstruo, sí, pero el monstruo de la enfermedad y la deuda ya vivía con ellas, y las estaba devorando poco a poco. El abogado, como si leyera sus pensamientos, se puso de pie. No le exigió una respuesta. Simplemente deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa, de un cartón grueso y elegante. «Piénsalo», le dijo, con una voz que no admitía réplica. «Pero no lo pienses por mucho tiempo. Estas oportunidades no esperan». Y sin más, se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en medio del salón, con el eco de la oferta más extraña de su vida resonando en su cabeza. Ahí se quedó ella, sola en la mesa, con el mundo girando a su alrededor. Su mano, casi sin que se diera cuenta, se estiró y tomó la tarjeta. El cartón se sentía frío, pesado, como si tuviera el peso de un contrato ya firmado. No era solo un pedazo de papel con un número de teléfono. Era un salvavidas y una soga al mismo tiempo. Y mientras sus dedos se cerraban en torno a él, Frida sintió que, de alguna manera, el primer paso hacia ese mundo desconocido ya lo había dado. Durante los días siguientes, la tarjeta de Ernesto Ríos pareció quemarle en el bolsillo. La primera reacción de Frida, como te imaginarás, fue un rechazo total y absoluto. ¿Confiar en esa gente? ¡Ni loca! Creció escuchando que nadie regala nada, y menos un político poderoso a una mesera de Sinaloa. En su cabeza, todo era una trampa, una estafa muy bien montada para aprovecharse de su desesperación. Se repetía a sí misma que lo mejor era olvidar el asunto, romper la tarjeta y seguir con su vida, por más difícil que fuera. Pero la vida, amigo mío, tiene una forma muy cruel de recordarte lo que intentas olvidar. Una simple llamada del hospital fue suficiente para traerla de vuelta a la cruda realidad. No eran amenazas, solo un recordatorio amable de que la cuenta seguía creciendo, que los pagos estaban atrasados. Cada palabra de la recepcionista era como un martillazo que demolía su resistencia. El nudo en su garganta volvió más apretado que nunca, recordándole que su orgullo no iba a pagar las medicinas de su madre. Así que, con el corazón en un puño, decidió hacer lo único que podía: investigar. Necesitaba saber quién era en realidad el diputado Alejandro Vargas. Se sentó frente a la pantalla de su teléfono y sus dedos, casi temblando, escribieron el nombre en el buscador. Al principio solo aparecía la fachada, fotos con sonrisas perfectas, discursos sobre el progreso, la imagen impecable de un hombre de familia. Pero Frida sabía que detrás de tanto brillo siempre se esconde algo de oscuridad, y no tardó en encontrarla. Un poco más abajo, entre los titulares oficiales, estaba el escándalo. Artículos sobre comentarios homofóbicos. Una polémica que había manchado su reputación y que amenazaba con hundir su carrera justo antes de las elecciones. De repente, todo encajó como un rompecabezas macabro. Él no necesitaba amor, no necesitaba una compañera, necesitaba un disfraz, una coartada perfecta para limpiar su imagen. Y ella, Frida, era la pieza que le faltaba en su retorcido plan.
Saber la verdad no le trajo paz, sino todo lo contrario. Ahora el miedo tenía una cara y un nombre. Ya no era una propuesta extraña, era un pacto con un hombre calculador que necesitaba usarla como un escudo humano para limpiar su propia basura. La idea le revolvía el estómago. Vender su vida, su imagen, para ser la cortina de humo de un hipócrita. El no que sentía en su interior era más fuerte que nunca. Por un momento se sintió segura de que jamás podría hacer algo así, que su dignidad no estaba en venta. Pero, ¿qué es la dignidad cuando ves a tu madre apagarse? Esa misma tarde fue al hospital. Vio a Dolores, su mamá, esforzándose por sonreír, fingiendo que todo estaba bien, pero sus ojos no mentían. Estaba cansada, asustada. Frida le tomó la mano, una mano que se sentía frágil, y el olor a desinfectante y la luz fría de las lámparas fluorescentes parecieron aplastarla. En ese cuarto, la dignidad no se sentía como un escudo, se sentía como un lujo que no podía permitirse. Fue en ese preciso instante que la balanza se inclinó. ¿Qué pesaba más? Su miedo a lo desconocido, su repugnancia por ese acuerdo, o el miedo a que un día esa mano que sostenía ya no tuviera fuerza. La elección dejó de ser sobre ella. Se trataba de darle a su madre una vejez tranquila, de borrar esa mirada de preocupación de su rostro. Se dio cuenta de que, a veces, la decisión más valiente no es la que te salva a ti, sino la que te obliga a sacrificarte por quien amas. Así que, con el alma hecha pedazos y una determinación gélida, volvió a casa. Ya no había dudas, solo un camino terrible que debía recorrer. Tomó el teléfono y buscó la tarjeta de Ernesto Ríos. Cada número que marcaba se sentía como un paso en falso en el borde de un precipicio. Cuando la voz del abogado respondió al otro lado, tan calmada y profesional como la recordaba, Frida respiró hondo y pronunció las palabras que sellarían su destino. Acepto la propuesta. La siguiente reunión fue en el territorio de él. Una oficina que gritaba poder y dinero por cada rincón. Muebles de madera oscura, sillones de piel y una vista panorámica de la ciudad que parecía poner el mundo a sus pies. ¿Sabes? De esos lugares diseñados para que una persona como Frida se sintiera pequeña, insignificante. Y vaya que funcionaba. Sentada frente a Ernesto Ríos, con un nudo en el estómago, Frida sentía que estaba a punto de ser devorada por ese ambiente tan frío y calculador. Y entonces, él puso el contrato sobre la mesa. No era una hoja, amigo mío, era un fajo de papeles tan grueso que parecía una Biblia. Un documento que representaba el peso de la decisión que había tomado. Ernesto, con la misma calma de siempre, comenzó a desglosar las cláusulas principales, como un cirujano explicando una operación. Habló de las apariciones públicas controladas, de los eventos a los que tendría que asistir, de las sonrisas que tendría que fingir. Todo era un guión y ella era la actriz principal. Luego vinieron las reglas más duras, las que se sentían como un candado en su propia vida. La discreción, le explicó, era la cláusula más importante de todas. Durante un año, su vida personal debía desaparecer. Nada de amigos del pasado, nada de visitas inesperadas, nada de ser, en esencia, la Frida que siempre había sido. Tenía que convertirse en un fantasma, una sombra que solo cobraba vida cuando las cámaras estaban encendidas. Cada regla era una barra más en la jaula dorada que estaban construyendo a su alrededor. Mientras leía por encima esas páginas llenas de jerga legal, sintió un vértigo terrible. Cada frase parecía robarle un pedazo más de su libertad, de su identidad. Por un segundo, una voz en su cabeza le gritó que se levantara y saliera corriendo de ahí, que rompiera ese maldito contrato en 1000 pedazos. Pero entonces cerró los ojos y vio el rostro de su madre. Esa imagen era el ancla que la mantenía sentada en esa silla,
la razón por la que estaba dispuesta a poner su nombre en la línea de puntos. Ernesto Ríos, con un movimiento lento y deliberado, deslizó el contrato a través de la pulida mesa de madera hasta que quedó justo frente a ella. Al lado colocó un bolígrafo de tinta negra pesado y elegante. No dijo una palabra, no hacía falta. El silencio en esa oficina era más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio lleno de expectativas. El último segundo que tenía Frida para arrepentirse y echar a correr. El bolígrafo parecía pesar 1 tonelada en la mesa, esperando. Ella lo tomó, sintió el metal frío contra su piel y lo levantó. Por un instante, su mirada se perdió en la línea de puntos al final de la última página. ¿Sabes? Esa pequeña línea parecía un abismo, un precipicio que la separaba de su vida anterior. Firmar no era solo estampar su nombre, era saltar a ciegas hacia un destino que no controlaba. Era el precio a pagar, la renuncia a su libertad por la seguridad de la única persona que amaba en este mundo. No había vuelta atrás. Con una respiración temblorosa que nadie notó, inclinó el bolígrafo. El sonido de la punta rasgando el papel fue lo único que rompió el silencio. Cada curva de su nombre se sentía como una sentencia que ella misma estaba firmando. No era solo tinta sobre papel, era un adiós a la mujer que había sido hasta ese momento. Estaba vendiendo 1 año de su vida y mientras trazaba la última letra, sintió un vacío helado en el estómago, la certeza de que todo había cambiado para siempre. Cuando terminó, empujó el documento de vuelta hacia el abogado. Hecho estaba. Ernesto lo revisó con un asentimiento casi imperceptible, su rostro tan inexpresivo como siempre. El trato estaba cerrado. En ese momento, Frida sintió todo el peso de su decisión caerle encima, como una loza de mármol. La tinta en el papel aún estaba fresca, pero las cadenas invisibles de ese contrato ya se sentían increíblemente apretadas alrededor de su alma. Pocos días después, un coche sin distintivos la llevó a la que sería su nueva casa. Y decir casa es quedarse corto, amigo mío. Era una fortaleza de lujo, una mansión tan grande y ostentosa que a Frida le pareció un museo. El lugar estaba aislado, rodeado por muros altísimos y una seguridad que te helaba la sangre. Mientras el coche avanzaba por el camino privado, ella miraba por la ventana, sintiendo que no estaba entrando a un hogar, sino a una prisión de 5 estrellas. Vaya choque cultural para alguien que venía de una vida tan sencilla. Al cruzar las puertas principales, el impacto fue aún mayor. El silencio era lo que más le impresionó. Un silencio pesado, roto solo por el eco de sus propios pasos sobre el mármol frío. Los techos eran altísimos. Las paredes estaban adornadas con arte que seguramente valía una fortuna y todo era impersonal, impecable. Se sentía como una extraña, una intrusa, en un escenario perfectamente montado. No había calidez, no había vida, solo una opulencia que intimidaba y la hacía sentirse increíblemente sola. Fue entonces cuando conoció al personal. Una fila de empleados uniformados la esperaba en el vestíbulo, presentados por un mayordomo de rostro severo. La llamaban Señora Valdés. Cada vez que lo hacían, Frida sentía ganas de mirar sobre su hombro para ver a quién le hablaban. Eran amables, sí, pero con una distancia profesional, unos ojos curiosos que la analizaban de arriba abajo. Se dio cuenta de que incluso ahí, dentro de esas 4 paredes, el show ya había comenzado. Poco después conoció a los asesores del diputado. Este grupo era diferente. No eran sirvientes, eran los arquitectos de la farsa. Hombres y mujeres de traje, con miradas afiladas y sonrisas que no llegaban a los ojos. La rodearon, no para darle la bienvenida, sino para evaluarla, para medir sus gestos, su postura, su forma de hablar. En ese momento,
Frida comprendió que su trabajo no era solo sonreír para las cámaras, sino someterse a una transformación total, una preparación para el papel de su vida. Y entonces, su transformación comenzó en serio. Olvídate de la vida tranquila. Sus días se convirtieron en una agenda militar. Por la mañana, clases de etiqueta con una mujer rígida que le enseñaba a sentarse, a caminar, a sonreír de una manera adecuada. Era surrealista, ¿sabes? Aprender a usar 20 cubiertos diferentes cuando hasta hace una semana comía deprisa en la cocina del restaurante. Cada lección era un recordatorio de lo lejos que estaba de su propio mundo, un choque cultural constante. Después venía lo peor. El entrenamiento de medios. Los asesores la sentaban en una sala y la bombardeaban con preguntas, simulando ser los periodistas más agresivos. Le enseñaban las respuestas perfectas, esas frases vacías que no dicen nada pero suenan bien. Le corregían la postura, el tono de la voz. La obligaban a ensayar una y otra vez una mirada de adoración hacia un hombre que ni siquiera estaba ahí. No la estaban educando, la estaban programando. Luego empezaron los ensayos de las apariciones públicas. Practicaban cómo entrar a un salón, cómo posar para fotos imaginarias, cómo sostenerle la mano a Alejandro de forma convincente. El día que él se unió al ensayo, Frida sintió un frío recorrerle la espalda. Él no la miraba como a una persona, sino como a un accesorio. Le daba indicaciones con una frialdad profesional, como un director de cine a su actriz. No había química, solo un negocio. Poco a poco, la mujer que se reflejaba en el espejo ya no era Frida. Era una construcción, una figura elegante con ropa de diseñador y un peinado impecable. Por fuera estaba lista, pulida y preparada para su nuevo papel. Era la prometida perfecta del diputado Vargas, pero por dentro se sentía como una muñeca hueca, aterrorizada por la idea de que el telón estaba a punto de subirse y ella era la protagonista de una obra que odiaba con toda su alma. Y el día llegó. La noticia del falso matrimonio se anunció con una fanfarria mediática perfectamente orquestada. De la noche a la mañana, el nombre de Frida Valdés estaba en todas partes. La misteriosa mujer que había robado el corazón del diputado. Era la historia perfecta, el político poderoso y la joven humilde. Justo antes de su primera aparición pública juntos, mientras esperaban en el coche, Alejandro se giró hacia ella. No le ofreció una palabra de aliento, solo una orden fría. Limítate al guión, sonríe y no se te ocurra improvisar. En el momento en que se abrieron las puertas del coche, fue como si se rompiera una presa. Una pared de flashes explotó frente a ellos, cegadora, y el rugido de docenas de voces gritando sus nombres la golpeó con fuerza física. La prensa sensacionalista los rodeó como una manada de lobos, empujándose, metiendo micrófonos y grabadoras en sus caras. Era un caos, una locura depredadora que superaba con creces cualquier cosa que hubiera ensayado o imaginado en sus peores pesadillas. Frida sintió el pánico subiendo por su garganta, pero se aferró al brazo de Alejandro, que se sentía tan rígido como una barra de acero. Recordó su entrenamiento. Cabeza alta, sonrisa suave, mirada enamorada. Hizo lo que le dijeron, interpretó su papel lo mejor que pudo, pero por dentro estaba temblando. En medio de ese torbellino se dio cuenta de la brutal intensidad y la aplastante superficialidad del mundo en el que se había metido. Esto no era un juego, era una guerra. Logró mantener la compostura, al menos por fuera, respondiendo con las frases vacías que le habían enseñado. Cada flash era como un pequeño golpe, cada pregunta un recordatorio de la farsa que estaba viviendo. Sintió las miradas de todos sobre ella, juzgándola, consumiéndola. Comprendió que su vida anterior había muerto definitivamente.
Ahora era un personaje público, una pieza en el tablero de ajedrez de un hombre que, como descubriría muy pronto, era mucho más frío y calculador de lo que jamás imaginó. En el instante en que una puerta de seguridad se cerró detrás de ellos, cortando de golpe el caos de la prensa, la transformación de Alejandro fue inmediata y brutal. Fue como si se quitara una máscara. La sonrisa cálida se desvaneció, el brillo en sus ojos se apagó y soltó la mano de Frida como si le quemara. Pasó de ser el prometido amoroso al empresario calculador en menos de un segundo. Frida se quedó helada, observando el cambio con una mezcla de shock y pavor. Él ni siquiera la miró. Su atención se centró por completo en su abogado, Ernesto, que los esperaba en el pasillo. Empezaron a hablar en un tono bajo y rápido, analizando la conferencia de prensa como si fuera una operación militar. Usaban palabras como impacto, narrativa y control de daños. Frida estaba ahí parada, a 1 metro de distancia, pero para ellos era como si fuera invisible, un objeto que ya había cumplido su función del día y ahora podía ser ignorado. Finalmente, Alejandro se dignó a dirigirle la palabra, aunque sin mirarla. «Estuviste pasable», dijo con una frialdad que le caló los huesos. «Por lo menos no lo arruinaste». Esas palabras, más que cualquier grito, le demostraron el lugar que realmente ocupaba en todo ese teatro. No era su socia, ni siquiera una actriz respetada. Era una empleada, una herramienta contratada para hacer un trabajo sucio, y nada más. Mientras él y su equipo seguían discutiendo su estrategia, una nueva clase de miedo comenzó a crecer en el pecho de Frida. Ya no era solo el miedo a la situación o a la prensa, era un miedo profundo y personal hacia el hombre con el que se suponía que estaba casada. Vio su verdadera cara, la de un hombre completamente calculador y sin una pizca de empatía. Y en ese momento comprendió que su jaula era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Con el pasar de las semanas, la novedad de la vida de lujo se desvaneció por completo, dejando al descubierto la cruda realidad de su jaula dorada. Frida comenzó a sentirse cada vez más aprisionada, como un pájaro exótico en una colección, admirado por todos, pero sin poder volar. Los días se volvían una rutina sofocante de apariencias y sonrisas falsas. Tenía un armario lleno de ropa que no eligió, comía comida que no pidió y vivía en una casa que se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Poco a poco se dio cuenta de que su libertad estaba siendo sistemáticamente minada. Si intentaba llamar a una vieja amiga, un guardaespaldas aparecía casualmente en la misma habitación. Si quería salir a caminar sola, Ernesto le recordaba amablemente que por su seguridad era mejor ir con chofer y escolta. Cada no disfrazado de protección era un barrote más que se añadía a su prisión, haciéndole entender que su vida ya no le pertenecía en lo más mínimo. Y luego llegaron las amenazas sutiles, los chantajes velados que garantizaban su obediencia. Un día, en un evento benéfico, se atrevió a dar una opinión honesta y no la que estaba en el guión. Esa misma noche, Alejandro, con una calma aterradora, le recordó lo frágil que era la salud de su madre y lo importante que era la estabilidad para su recuperación. No necesitaba gritar. El mensaje era clarísimo. Un paso en falso y el castillo de naipes se derrumbaría sobre la cabeza de su mamá. Fue en esos momentos que Alejandro comenzó a mostrar un lado mucho más sombrío y violento. Ya no era solo frialdad. Ahora había destellos de una ira contenida, una impaciencia cruel, cuando las cosas no salían exactamente como él quería. Una noche lo escuchó gritarle a alguien por teléfono con un desprecio tan brutal que a Frida se le heló la sangre. Fue entonces cuando su miedo cambió de forma. Ya no temía por su libertad, empezó a temer seriamente por su propia seguridad física. El miedo puede hacer dos cosas, amigo mío. Te puede paralizar
o te puede despertar. Y a Frida el miedo la despertó. Se dio cuenta de que agachar la cabeza y esperar a que pasara el año no era una opción, era una sentencia. Si quería salir de esa jaula con vida y con alma, no podía seguir siendo la víctima pasiva. Tenía que encontrar la manera, cualquier manera, de empezar a recuperar el control de su propia vida, de encontrar una grieta en los muros que la rodeaban. Así que cambió de estrategia. Dejó de ser la muñeca asustada y se convirtió en una sombra que observa. Sus ojos y oídos se abrieron de una forma nueva, más aguda. Empezó a observar atentamente el comportamiento de Alejandro y de su equipo, escuchando conversaciones que no debía, memorizando nombres, fijándose en los pequeños detalles. Cada llamada telefónica, cada reunión discreta en el despacho, se convirtió para ella en una posible fuente de información, una posible llave. Ya no era solo una prisionera, era una espía en su propia cárcel. Mientras fingía leer una revista en el salón, en realidad estaba descifrando el lenguaje corporal de los asesores que se reunían con Alejandro. Se fijaba en quién parecía nervioso, quién era el más leal, quién temía al diputado. Buscaba brechas en el acuerdo, cualquier cosa que pudiera usar a su favor para poder respirar de nuevo, para sentir que tenía al menos una carta bajo la manga. Y en medio de esa oscuridad y paranoia, ocurrió algo inesperado. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible. Después de una discusión particularmente tensa con Alejandro, uno de los guardaespaldas más jóvenes le ofreció un vaso de agua, pero fue la forma en que la miró, con una chispa de empatía, de comprensión. Fue una conexión silenciosa, un segundo de humanidad en ese desierto de frialdad. Por primera vez en meses, esa inesperada conexión le ofreció un pequeño pero vital vislumbre de esperanza. Conforme se acercaban las elecciones, la atmósfera en esa casa se volvió casi irrespirable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada encuesta, cada titular en el periódico aumentaba la presión sobre todos, pero especialmente sobre Frida. Ya no bastaba con que actuara bien. Tenía que ser perfecta. Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto era analizado al milímetro por Alejandro y su equipo. Sentía los ojos de todos clavados en ella, esperando el más mínimo error para caerle encima como depredadores. Y Alejandro, él se volvió una sombra de sí mismo. Consumido por la paranoia, se volvió más exigente, más volátil. Veía traidores en cada esquina y cualquier cosa podía desatar su furia. Una noche lo vio destrozar un jarrón carísimo, simplemente porque un periodista había publicado un rumor desfavorable. Frida lo observó desde el umbral de la puerta y entendió que el hombre ya no estaba al borde del abismo. Estaba cayendo en él y la estaba arrastrando consigo. Esta paranoia lo llevó a ponerla en situaciones de un riesgo cada vez mayor. En un mitin político, un grupo de manifestantes se puso agresivo. En lugar de sacarla de allí, Alejandro la mantuvo a su lado, casi usándola como un escudo humano para generar simpatía, para parecer valiente ante las cámaras. Por un momento, rodeada de gritos y empujones, Frida sintió un pánico real, el terror de que la violencia de la multitud la alcanzara. Fue esa noche cuando la última de sus ilusiones se hizo añicos. Se dio cuenta de que la promesa de anonimato era la mentira más grande de todas. Sabía demasiado, había visto demasiado. No eran tan estúpidos como para dejarla ir sin más. Entendió, con una claridad que le heló la sangre, que su vida estaba en peligro real. Ya no era una participante en una farsa, era un cabo suelto, y sabía perfectamente lo que la gente como Alejandro Vargas hacía con los cabos sueltos. Llegó un punto en el que el miedo se transformó en una certeza absoluta. Frida supo que tenía que tomar una decisión drástica. Ya no se trataba de aguantar un año, se
Trataba de sobrevivir a la próxima semana. La farsa se había convertido en una trampa mortal y el hombre que dormía al otro lado del pasillo era su verdugo potencial. Continuar con el teatro significaba la pérdida total de su libertad y su seguridad. Era una muerte lenta. La única alternativa era arriesgarlo todo para escapar de esa pesadilla. Así que, con el coraje que nace de la desesperación, decidió actuar. Su única y remota esperanza era aquel guardia, el que le había mostrado un atisbo de humanidad. Tenía que arriesgarse. En un pasillo poco transitado, lo interceptó. Lo miró a los ojos, sin lágrimas, sin súplicas, solo con la fuerza de alguien que ya no tiene nada que perder. Le dijo que sabía que estaba en peligro, que este juego iba a terminar mal y que necesitaba ayuda para salir de ahí. El joven guardia se quedó paralizado por un momento. Miró a ambos lados del pasillo, el miedo y la duda luchando en su rostro. Podría haberla delatado en ese mismo instante y haberse ganado el favor de su jefe, pero en lugar de eso, vio la verdad en los ojos de Frida, vio el terror y la injusticia, y en voz baja, casi inaudible, le dijo que la ayudaría. Le confesó que odiaba todo lo que Alejandro Vargas representaba y que no iba a ser cómplice de lo que pudiera pasarle a ella. El plan era arriesgado, casi suicida. Su única oportunidad sería durante la fiesta de la noche de las elecciones, que se celebraría en la propia mansión. En medio del caos, de los invitados y de la prensa, tendrían una pequeña ventana para actuar. Era todo o nada. Mientras Frida se preparaba esa noche, poniéndose el vestido y la sonrisa falsa por última vez, sabía que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. El destino de todos estaba a punto de decidirse. Y así termina nuestra historia de hoy. Muchas gracias de corazón por seguirme hasta el final, por escucharme y prestar atención a este intenso viaje. Me encanta saber desde dónde nos ven y sentir esa conexión. Cuéntenme en los comentarios de qué país y ciudad son parte de nuestra comunidad. Es increíble ver la profundidad de nuestras historias. Y por supuesto, si, como a mí, les apasionan las narrativas impactantes, llenas de giros inesperados, los invito a suscribirse al canal y, sobre todo, a activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les notificará cada vez que se transmita una nueva historia, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.